fortalezas. Derribando fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Derribando fortalezas. En los próximos minutos, a través de estas ondas radiales, seremos testigos del extraordinario poder de Dios. Estamos a punto de iniciar con tiempos de alabanza, escuchando una poderosa palabra de Dios. Vistámonos pues de toda la armadura de Dios y comencemos derribando fortalezas. Derribando fortalezas. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Derribando fortalezas. Comenzamos. Comenzamos. Destruyendo fortalezas, destruyendo fortalezas, en el nombre de Jesús, Jesús. Gracias a Dios por este tiempo que me ha permitido estar con ustedes. Hace algunos días, como viernes creo fue, por ahí más o menos, por la noche, me he quedado a leer la palabra, me he quedado a escuchar alabanzas, me he quedado a orar por las noches, ahora que pues tenemos este tiempo, y había un tema en mi corazón desde hace ya rato, que había estado Dios hablando en mi vida, y la verdad me sorprendió mucho la oportunidad que me dio Dios de compartirlo en la congregación en la que yo estoy. Y de verdad, hermanos, le decía a Carito ayer en la reunión que Dios no me había explicado o dado todo el tema en esa ocasión, porque sabía que no lo iba a dar, me iba a dar tal vez pena. Ayer precisamente hablaba el estudio sobre exhortar y que no nos diera pena que lo hagamos hoy, decía. Y Dios sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros, y en esa ocasión Dios no me dio todo lo que iba a dar en esa oportunidad, y en el momento comenzó Él a darme la palabra, y la verdad fue de grande bendición. Y en estos días, hermanos, el día viernes precisamente por la noche volví a esa palabra y me dio los textos y me dio nuevamente el poder estudiarlo, y la verdad es de grande bendición. Espero en Dios que hable a sus corazones. Es un tema muy precioso, la verdad, aunque pues como ayer decía Dios que tenemos que exhortar, y primeramente pues habla mi corazón, ¿verdad? Y hermanos, espero en Dios que hable a sus vidas. Está basado, bueno, el texto que puse al inicio está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo dijo así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo, amados hermanos, yo lo leo constantemente las epístolas de Pablo, y es un varón que fue valiente, un varón que pudo decir que había acabado su carrera, que había guardado la fe, que había llegado hasta la meta y que no tenía miedo, amados hermanos. Y él decía: no me avergüenzo, yo sé en quién he creído, estoy seguro que Él es poderoso para guardarme hasta el último. Y así fue, amados hermanos. Y en esa oportunidad que yo compartía con los hermanos este tema, precisamente a mí me llamó mucho la atención esa palabra: no me avergüenzo. Y ayer, amados hermanos, Dios lo seguía confirmando, porque decía que no debemos tener pena, no debemos de tener miedo para exhortar, para hablar a unos a otros, sabiendo, amados hermanos, que el tiempo está cerca. Y dice la palabra, y ha venido a mi corazón en estos días, que
Cuando veamos todas estas cosas, dice, erguíos porque vuestra redención está cerca. Y viendo, amados hermanos, toda esta situación, todas estas circunstancias, hermanos, que estamos viviendo, Él nos invita, y ayer nos decía que lo digamos sin tener pena, sin tener miedo. En lo personal, amados hermanos, es bastante difícil, y lo platicábamos con Carito, que a veces uno puede pensar que no es de parte de Dios, o nos da pena el decirle a otros alguna palabra que Dios pone en el corazón, y la verdad, hermanos, es bastante difícil porque no sabemos cómo lo van a recibir. Pero precisamente Dios, eso es lo que hoy quiere hablar a nuestro corazón, que no nos debemos avergonzar, que no debemos de tener miedo, que debemos ser valientes, porque la vergüenza, amados hermanos, así se llama el tema. Y ahorita más adelante ustedes van a ir viendo lo que Dios fue hablando a mi corazón, y algo precioso que quiere hablarnos a nosotras, precisamente las mujeres. Y eso era lo que les compartía a los hermanos allá en la congregación, y yo no sé por qué lo da de esta manera, amados hermanos, pero pues lo tengo que decir. Y si Él lo dio en esa noche, y precisamente al otro día, amados hermanos, tuve una batalla bastante fuerte, y yo no me había percatado por qué había sido, pero ya el domingo que me dijo la hermana que si podía dar el tema, ya entendí que Dios había dado esta palabra, y por eso había venido esa batalla. Entonces, amados hermanos, el tema de hoy está titulado La vergüenza, y eso es lo que Dios quiere que nosotros hoy entendamos. La palabra vergüenza, amados hermanos, significa la turbación del ánimo que se produce por una falta cometida o por una acción humillante y deshonrosa. Este sentimiento suele encender el color del rostro, dejando en evidencia a aquel que lo padece. Muchos de nosotros, amados hermanos, en la infancia, cuando nos sucedía algo pues vergonzoso, eso nos acontecía. Nuestro rostro se ponía colorado, y recibíamos risas, recibíamos burlas tal vez, y muchos se turbó nuestro corazón, se turbó nuestro ánimo al recibir una situación así. En la turbación, la persona no sabe qué hacer o qué decir. La vergüenza, amados hermanos, también tiene que ver con la deshonra, con el deshonor. Es quitarle la honra a alguien, es maldecirla, es ofenderla, es escarnecer y despreciar a alguien con actos ofensivos e indecentes. Incluso, amados hermanos, la vergüenza es considerada una falta hacia la mujer. Por ejemplo, cuando una mujer es violada sexualmente o emocionalmente, le produce una vergüenza muy grande. Lo que uno siente cuando otras personas te faltan al respeto, o cuando te obligan a hacer algo públicamente para avergonzarte, eso es lo que terminamos sintiendo, vergüenza. La vergüenza también dice que tiene que ver con el miedo a ser avergonzado. Por ejemplo, una persona teme hablar frente a un auditorio, y ese temor se genera por la posible vergüenza que sentiría en caso de equivocarse o de no cumplir con las expectativas sociales. La vergüenza también está asociada a la timidez. La timidez es una sensación de inseguridad o de vergüenza en uno mismo que una persona siente ante situaciones sociales nuevas y que le impiden o le dificulta entablar conversaciones y relaciones con los demás. Otra manifestación de la vergüenza está vinculada a la dignidad o al valor de una persona, a su autoestima, esto es, al aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. En el diccionario bíblico, amados hermanos, aquí es donde Dios quiere hablar a nuestro corazón. La palabra vergüenza está relacionada al pecado, en este caso a la culpa, a la desnudez que se relaciona cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando cada uno de nosotros vino a Él, cuando se nos abrió el entendimiento y se quitó el velo. Sentimos vergüenza al darnos cuenta de cuánto habíamos ofendido a Dios. Los pecadores
intentábamos nosotros revestirnos de una justicia propia, queríamos hacernos justos a nosotros mismos. Pensábamos, amados hermanos, que con nuestras acciones o buenas obras podíamos nosotros agradar a Dios. Pero lo cierto es, amados hermanos, que bíblicamente Dios dice que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia para Él, no son agradables. Y hermanos, la vergüenza viene precisamente cuando Adán y Eva pecan. Si nosotros recordamos esta historia, está en el libro de Génesis, cuando Eva come del fruto prohibido. Si ustedes recuerdan, ellos comenzaron a sentir vergüenza porque sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. A esto se refiere bíblicamente la palabra vergüenza, ya que esta es una turbación, es una confusión. Ellos fueron expuestos ante Dios, ante el Rey, ante el Todopoderoso, ante quien no podían justificarse delante de nadie. Y entonces lo que pasó fue que ellos sintieron vergüenza. Ellos sintieron que no podían esconder lo que habían hecho. Y hermanos, esta palabra también está relacionada cuando alguien es humillado públicamente. Porque, por ejemplo, estaba leyendo en Números capítulo 12, versículo 14, cuando en ese capítulo, cuando Aarón y María murmuran contra Moisés, por ejemplo, ¿qué vino después? Cuando María fue expuesta, cuando Dios le dice que ella pecó contra él, no contra Moisés, al haber murmurado, entonces ella es humillada públicamente y es castigada, amados hermanos, con lepra. Entonces eso es la palabra vergüenza dentro de la palabra de Dios, de la Biblia. María fue leprosa por 7 días, dice la palabra en Números 12, 14. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió el Señor a Moisés: Porque si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Era, hermanos, en el Antiguo Testamento y para los judíos y para todo el pueblo de Israel, era de vergüenza, amados hermanos, la persona que era leprosa. Hoy en la actualidad sabemos que la lepra simboliza el pecado. Muchos de nosotros éramos pecadores, amados hermanos. Hicimos y cometimos cosas abominables delante de los ojos de Dios. Hicimos cosas en lo oculto, donde nada ni nadie aparentemente nos podía ver, observar o escuchar. Incluso nuestros pensamientos decíamos, hacíamos y pensábamos cosas que son desagradables delante de los ojos de Dios. Y bien dice un video por ahí, ¿qué haríamos si todos nuestros pensamientos se proyectaran como en el cine? Nos daría vergüenza. Y eso es lo que pasó con María. María fue expuesta porque todo lo que ella había murmurado, todo lo que ella había dicho contra Moisés fue expuesto delante de todos y ella fue avergonzada por el pecado. Y eso mismo le pasó a Adán y a Eva. En Génesis capítulo 2 versículo 25 dice: y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero en el capítulo 3, versículo 7 al 12 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Aquí es donde entra, amados hermanos, esa maldición de la vergüenza, porque Adán y Eva habían transgredido la ley de Dios, habían ofendido a Dios y ahora conocían que era la vergüenza porque habían sido desnudados, habían sido expuestos a la verdad, porque Dios es santo y ninguna cosa inmunda va a estar en su reino. Entonces, amados hermanos, nosotros también en algún momento cuando nosotros venimos a Jesucristo, se nos vino la vergüenza, amados hermanos. Yo recuerdo cuando vine a Jesucristo y Él empezó a limpiar mi corazón y a mostrar todas las cosas y aún los errores que cometo producen vergüenza, porque el pecado, amados hermanos, solamente trae vergüenza, trae culpabilidad y Dios está siempre al tanto de todo esto. Otra de las cosas que causan vergüenza, amados hermanos, es el adulterio. En Proverbios capítulo 6, versículo 32 al 33 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será quitada. Todo aquel hombre o mujer que ha cometido adulterio será avergonzado, y dice la palabra que la afrenta que ellos van a llevar, la vergüenza delante de la sociedad nunca será quitada. Y muchos, amados hermanos, tal vez no fuimos adúlteros físicamente, pero también en el corazón, amando a otras cosas antes que a Dios. Y Dios dice que el adulterio trae vergüenza. Otra causa de vergüenza, amados hermanos, es para aquel que desprecia una corrección. Es muy difícil, amados hermanos, como seres humanos, por el orgullo, por la soberbia, la autosuficiencia, muchas veces recibir la palabra de exhortación. Y ayer precisamente que hablábamos sobre este tema, yo meditaba y decía, a veces es muy difícil incluso que lo hagan con uno mismo, pero Dios dice, amados hermanos, en Proverbios capítulo 13 versículo 18, que pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. También, amados hermanos, los que confían en el mundo, los que confían en otra cosa que no sea en Dios, van a ser avergonzados. Isaías capítulo 30 versículo 3 dice: pero por confiar en el faraón serán humillados, y por depender de él serán avergonzados. Amén. Otra de las causas, amados hermanos, por las que podemos pasar vergüenza está en el libro de Proverbios capítulo 19 versículo 26. Dice así la palabra: el que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. También en Proverbios capítulo 28 versículo 7 dice la palabra que el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Otra de las causas de vergüenza, amados hermanos, en la palabra encontramos en muchos de los salmos como el salmista se dirigía a Dios de una manera muy especial. Cada vez que el pueblo o el grupo de guerreros no confiaba en Dios o hacía algo que apartaba a Dios, ellos clamaban de esta manera: pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio.
Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por la razón del enemigo y del vengativo. El salmista estaba dirigiéndose delante de Dios después de una derrota, después de que el ejército no había salido victorioso delante de sus enemigos y esto les había producido vergüenza. Ellos habían dejado de poner a Dios en primer lugar y por lo tanto lo único que recibieron fue vergüenza. Otra de las causas, amados hermanos, por las que puede venir vergüenza a nuestras vidas es por la afrenta, por un insulto que puede ofendernos a nosotros o nosotros hacérselo a otra persona, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, realizando desprecios. Y hoy podemos ver 3 ejemplos que ponía Dios en este día. El primero de ellos está en el libro de Samuel, en 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 1 al 19, y en la definición lo veíamos, amados hermanos. Aquí en este pasaje Dios habla sobre Tamar. Aquellos que hemos leído la palabra, en este capítulo vemos cómo el hermano de Tamar la forzó a acostarse con él, prácticamente la violó. En el versículo 18 y 19 dice: y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. En este pasaje, amados hermanos, vemos cómo fue afrentada la vida de Tamar. Las mujeres vírgenes o las hijas vírgenes de los reyes llevaban un vestido especial, eran vistas por todos y todos sabían que al llevar esa vestimenta ellas sabían y conocían que ellas eran vírgenes, que ellas estaban guardadas. Pero este varón, su propio hermano, la forzó, su propio hermano la engañó y la tomó a la fuerza y después, amados hermanos, en este pasaje vemos que dice que la aborreció, la echó fuera, mandó a su criado a echarla fuera y ella salió corriendo, amados hermanos, solamente rasgando su vestido, sabiendo que había perdido lo más precioso que tenía como una mujer. Y había sentido ella una grande vergüenza. Yo lo imagino, amados hermanos, cómo ella sufrió y lloró, amados hermanos, por sentir esa humillación tan grande. Y así como ella, muchas mujeres han vivido esta situación. Otro ejemplo, amados hermanos, de vergüenza está en el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 23, y dice así la palabra: y concibió y dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciéndome: añádame Jehová otro hijo. En este pasaje está hablando sobre Lea. Lea era una de las esposas de Jacob, la primera de ellas, pero no era amada. Ella fue dada a Jacob con engaños. Él estaba pidiendo casarse con Raquel, pero el padre de ellas lo engañó y le dio primeramente a Lea. Imagínense, amados hermanos, cómo se sintió ella, cómo se sintió menospreciada, humillada, y aún no tenía hijos. Pero ella, amados hermanos, se esperó en el Señor y ella sintió que Dios le había añadido cuando le dio los hijos. Ella no fue amada. Y Raquel, amados hermanos, tampoco tenía hijos hasta el final. Dios le dio a José y le dio a Benjamín. El no tener hijos para los judíos era de gran importancia, porque la Biblia dice que la mujer se salvará teniendo hijos. Para ellos era de gran importancia que una mujer fuera fértil. Y muchas de las mujeres de la palabra que nosotros leemos,
Varias de ellas eran estériles, amados hermanos, y para ellos era una afrenta, era una vergüenza que tenían que vivir. Pero Dios en su misericordia, amados hermanos, quitó esa afrenta y les añadió hijos. El tercer ejemplo, amados hermanos, que estaba leyendo, y aquí es a donde quiero llegar. Creo que fui un poco rápido en lo demás, pero aquí es donde Dios dio unas palabras de verdad preciosa. A mí me encantó haberlo leído y fue de grande bendición. A esto es lo que quiero llegar. Los siervos de David. En 2 de Samuel capítulo 10 versículo 1 al 5 dice: poco tiempo después murió el rey de los amonitas y en su lugar reinó su hijo Hanún. Y David dijo: voy a tratar a Hanún con la misma bondad con que me trató Naas su padre. Enseguida envió David mensajeros a Hanún para que los consolaran por la muerte de su padre. Pero cuando los mensajeros llegaron a la tierra de los amonitas, los jefes de los amonitas le dijeron a Hanún: ¿de verdad cree su majestad que David envió a sus mensajeros para consolarlo? Claro que no, los envió como espías para que luego pueda conquistar nuestra ciudad. Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David y que los avergonzaran, cortándoles la mitad de la barba, y que los mandaran de regreso a su tierra desnudos de la cintura para abajo. Los mensajeros regresaron muy avergonzados, y cuando David lo supo, les mandó a decir: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. ¿A qué quiero llegar, amados hermanos? Hace unos días estaba leyendo en el internet que una de las normas, aparentemente una de las normas de control sanitario que va a haber de ahora en adelante, la nueva normalidad, es que ningún hombre debe portar barba cuando vayan a trabajar. Y a mí me llamó mucho la atención, amados hermanos, por cómo Satanás tan sutilmente, amados hermanos, ha querido quebrantar, que hagamos nosotros, que quebrantemos las leyes de Dios. Cuán importante es, amados hermanos, el orden que Dios estableció en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestras autoridades. Es cierto, hermanos, Dios nos manda a respetar y a obedecer a las autoridades que Él puso, siempre y cuando, amados hermanos, no esté en contra de la voluntad de Dios, de la voluntad del Padre. ¿Por qué? Yo le pregunté a Dios: ¿por qué, amados hermanos, el enemigo no quiere que los hombres tengan barba? Nunca se lo han preguntado. El significado de la barba, amados hermanos, tiene una cosa importante, maravillosa, de verdad. Y hoy quiero compartirla con ustedes, y por eso es que Dios me hablaba a mi corazón y me exhortaba, amados hermanos, porque tal vez, hermanos que nos estén escuchando, no todos tengan barba. Algunos son lampiños. Pero, amados hermanos, hoy vas a entender qué significa. La barba es un símbolo de hombría y de dignidad. Es un símbolo de virilidad y prestigio social. La barba es motivo de orgullo para un israelita. Una barba abundante y rizada era símbolo de hombría y un adorno muy preciado. La barba es señal de vitalidad y de belleza varonil. Aarón tenía barba y fue ungida. En el Salmo 133, versículo 2 dice: es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando Dios manda a Moisés a ungir a Aarón como el sacerdote, aún su barba, amados hermanos, fue ungida. En el pueblo de Israel, amados hermanos, la costumbre era saludarse tomando la barba con la mano derecha y darse un beso. En 2 de Samuel capítulo 20 versículo 9 dice: entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Hermanos, en la Biblia nosotros vemos a hombres con barba. David, como en el capítulo 21 de 1 de Samuel, versículo 14, ahí vemos, amados hermanos, que David
era un hombre con barba. Era una costumbre que cada hombre israelita portara barba. Ezequiel, por ejemplo, también, amados hermanos, Esdras, Amasa, como lo acabas de leer, Aarón y el mismo Señor Jesucristo tenía barba, hermanos. En Isaías capítulo 50, versículo 6 dice así, Isaías 50, ahí lo puedes buscar, ahorita lo leemos juntos. 56 dice así: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque hermanos, era una costumbre que los judíos guardaran esta ley para ellos, que tuvieran barba. Y en el tiempo de Jesús, la costumbre romana era que ellos no llevaban barba, hermanos. De modo que nosotros damos por hecho, hermanos, que Jesús lo llevaba, porque si no, a él lo hubieran acusado de eunuco o de romano. Y Jesús era judío, venía de parte del linaje del rey David. Entonces él guardaba esto también, amados hermanos. Ahora, ¿qué pasaba, hermanos, con la barba? En 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 14, que leíamos sobre David, vemos nosotros que si la barba se ensuciaba, constituía una presunción de locura. Dice así, te lo voy a leer: y David puso en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribió en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Para los judíos era de gran valor, como lo leíamos en el significado, hermanos, la barba, que incluso si ellos dejaban que se ensuciaba, todos los demás sabían que algo estaba mal, que incluso podían estar locos. David lo hizo y lo sabía, por eso él dejó que se ensuciara su barba. Para ellos era de gran valía el mantenerla limpia, el mantenerla abundante, mantenerla bien. La barba era tan preciada, hermanos, que estaba prohibido incluso recortársela, porque ese acto era considerado como una señal de paganismo. Los pueblos paganos se cortaban el cabello, la barba en ceremonias, en sacrificios. Por eso ellos tenían prohibido, amados hermanos, cortársela. En Levítico capítulo 19 versículo 27 dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. En Levítico 21:5: no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Los egipcios, amados hermanos, por el contrario, se afeitaban la cabeza y la cara, y se dejaban crecer dicha barba y el cabello como señal de duelo. Por eso Dios les prohibió al pueblo de Israel que no hicieran lo que hacían los pueblos paganos, porque ellos eran un pueblo santo, apartado de todo lo que el mundo hacía. Ellos no lo iban a hacer igual. Por eso, hermanos, José, antes de presentarse ante Faraón, se afeitó. Génesis capítulo 41 versículo 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Si no, no podía presentarse delante de Faraón si él no se afeitaba, porque para los egipcios era señal contraria a ellos, era como de suciedad o de duelo. Si nosotros vemos la historia de los egipcios, la mayoría usaba pelucas. Entonces, hermanos, para los judíos era lo contrario. Y hermanos, forzar a un hombre a cortar su barba era infringirle una afrenta vergonzosa. Segunda de Samuel 10, versículo 4 y 5, lo leíamos sobre los siervos de David. Ellos fueron supuestamente a ofrecer
apoyo, condolencias al hijo de este rey, pero este hijo lo que hizo fue afrentarlos, lo que hizo fue cortarles la barba y cortarles sus ropas y exponer sus partes íntimas, y ellos fueron avergonzados. Ahora, si nosotros lo ponemos, amados hermanos, en nuestra vida actual, ¿qué es lo que está tratando de hacer el enemigo? ¿Por qué se quiere ir contra la barba? Ahora lo va sirviendo, amados hermanos. Solo en momentos de gran desconsuelo, cuando tenían que humillarse, cuando estaban en duelo, los hombres judíos se arrancaban el cabello o se arrancaban parte de su barba o se desatendían. Ya no se la cuidaban, ya no la aseaban. Y esto lo vemos, amados hermanos, en el ejemplo de Mefiboset, el hijo de Jonatán. En 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 3, dice así: y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. En el capítulo 19 de 2 de Samuel, versículo 24 al 30, dice así: también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tiene aún de clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿por qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi rey el Señor ha vuelto en paz a su casa. Amados hermanos, incluso Mefiboset se descuidó su barba, no la aseó, y era como una señal de duelo, porque David había sido perseguido por su propio hijo, había huido de la ciudad, pero David se dio cuenta que Siba mentía, que había calumniado en cuanto a Mefiboset, porque precisamente él había descuidado su barba, y David sabía que para un hombre era de gran valía que la barba estuviera aseada. Por eso es que David supo que Mefiboset decía la verdad. Ahora, ¿cómo también ellos se arrancaban o se quitaban? ¿En qué situaciones ellos lo hacían? Como señal de duelo. En Esdras capítulo 9 versículo 3 dice, cuando oí esto rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y es que el pueblo se había mezclado con los pueblos paganos, habían tomado hijas de los pueblos para sus hijos a pesar de que Dios lo prohíbe. Entonces Esdras sintió tal angustia, sintió tal aflicción, tal dolor después de que habían leído la ley de Dios, que se arrancó cabello de su cabeza y de su barba como señal de duelo. En Isaías capítulo 22 versículo 12 también dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas y a raparse el cabello y a vestir cilicios, porque el pueblo había ignorado la ley de Dios, no había prestado oídos a pesar de que había enviado a los profetas a que se arrepintieran. Al contrario, ellos lo que decían era que comamos y bebamos porque mañana moriremos, no pasará nada. Y Dios les seguía diciendo que iba a venir juicio, que iba a venir el cautiverio, pero ellos no hacían caso. Entonces les decía, humíllense delante de Dios. Y esta era la única manera en que ellos
dejaban que su barba fuera ensuciada, que fuera arrancada. Incluso, amados hermanos, solamente por la lepra les era permitido rasurárselas. En Levítico 13, versículo 29 al 33 dice: y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuera amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo. Es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. En Levítico 14:9 dice: y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Solamente por estas causas es que los judíos se rapaban la barba o el cabello. Para ellos era de gran valor, de gran aprecio el tener su cabello y el tener su barba larga, rizada y aseada. Ahora, hermanos, ¿por qué Dios nos está diciendo esto? ¿Por qué me enseñaba Dios esto? Y es conforme a esto, amados hermanos, lo que hoy les comentaba. Cuando yo vi esa noticia, amados hermanos, nosotros vivimos en un país, hermanos, de matriarcado. Vivimos en un país que muchos declaran que tienen una madre, que les rige esa religión, que les rige esa tradición. Y hermanos, en estos días, platicando, hermanos, con mis papás, ellos decían: ¿por qué le dan más auge al Día de las Madres? Decía. Y mi papá decía: ¿por qué a nosotros no? Y vino a mi corazón, amados hermanos, que el diablo a la fuerza quiere derrocar la autoridad que Dios puso en cada hogar, al varón. El varón, amados hermanos, aunque no tenga una barba física, tiene una honra de parte de Dios. Aunque el varón, amados hermanos, sea lampiño, el varón tiene esta honra, tiene un honor de parte de Dios, tiene una dignidad de parte de Dios, tiene un prestigio delante de Dios, tiene un símbolo de hombría delante de Dios, es un adorno muy preciado delante de Dios, es lo que le da vitalidad, es lo que le da virilidad y lo que le da la belleza varonil. Cada varón del hogar, sea como sea, amados hermanos, tiene esta honra de parte de Dios, tenga o no tenga una barba física. Y Satanás, amados hermanos, está queriendo quitar esa honra en cada hogar y que reine el matriarcado en cada hogar. Desde que declaran que María, que Guadalupe es la madre de México, nosotros podemos identificar que es un matriarcado. Y ahora Satanás lo que está tratando de hacer es cortar la barba de cada hombre, no solo físicamente, me estoy refiriendo espiritualmente. Y es un peligro grande en cada hogar, seamos casadas o no casadas. Hermanos, Dios está queriendo que nosotros nos sometamos a la autoridad que Él estableció en cada hogar. ¿Por qué Dios empezó hablando la vergüenza? Porque cuando nosotros afrentamos la cabeza que Él puso en el hogar, le provocamos vergüenza al varón. Yo lo he visto, amados hermanos, he visto cómo derraman sus lágrimas delante de Dios cuando nosotras, las mujeres, afrentamos la cabeza que Dios puso en el hogar, sea como sea, amados hermanos, sean los esposos, sean padres, sean hermanos, son figuras de autoridad y Dios les dio ese honor y les dio ese prestigio delante de sus ojos. El varón tiene una honra especial delante de Dios, es la cabeza de la mujer, y la palabra dice que la mujer debe respetar a su marido. El respeto es el honor que se le brinda a una persona por la dignidad que Dios le ha dado, viene de parte de Dios. Las mujeres que creen
que deben respetar a su marido si solamente ellos se lo ganan, están equivocadas. Hoy has escuchado que si tú afrentas la barba, el honor que Dios ha puesto en el varón, estás provocándole vergüenza delante del Padre, porque estás ignorando la ley de Dios, estás ignorando el orden establecido perfectamente por Dios. A las mujeres nos habla Dios, y no solo, hermanos, a las casadas, a mí también, aunque no soy casada, amados hermanos, pero Dios ha venido obrando y ha venido tratando en mi vida el someterme a mi Padre, el someterme a la autoridad que Él puso en el hogar. Porque ciertamente, hermanos, es difícil como mujeres. Vemos en el ejemplo de Génesis con Adán y Eva. ¿Quién fue la que inició con todo esto? Fue Eva. Eva fue la que se dejó seducir por la serpiente, por Satanás, y tomó del fruto prohibido, pasando por la autoridad de Dios primeramente y pasando por la autoridad que Dios había puesto al lado de ella, que es Adán. Hermanos, Dios nos quiere enseñar a través de su palabra que es necesario que cambiemos nuestra actitud, porque estos tiempos son difíciles, son tiempos finales, amados hermanos, y toda mujer, amados hermanos, que falta al respeto, maltrata o ignora a su marido, o lo critica en público, o lo trata como un niño, exigiéndole las cosas, queriendo mandarlo, manipularlo, queriendo, amados hermanos, exhibirlo públicamente, corregirlo públicamente, está afrentando su cabeza. Y eso es lo que Dios ponía en mi corazón, amados hermanos. El hombre necesita sentir que en su hogar es reconocido, que no solo escuche regaños, que no solo escuche menosprecios, que no solo escuche burlas, que no solo escuche sarcasmos, indirectas por sus errores, sino también el varón necesita escuchar palabras de agradecimiento, el reconocimiento de los aciertos que él ha tenido, porque aunque él es imperfecto como nosotras lo somos, amados hermanos, mis hermanos se esfuerzan por obedecer a Dios. Y no estoy defendiendo a nadie en particular. Nos está hablando Dios a las mujeres, amadas hermanitas. Y pues en el nombre de Jesús espero que hoy escuches esta palabra. Es necesario, amados hermanos, porque hay un orden que Dios estableció. Y aún por esto vamos a dar cuentas. Dios nos está enseñando a que no provoquemos la vergüenza en el varón, a que no seamos piedras de tropiezo, a que no despreciemos lo que Dios nos ha dado en nuestros hogares, a que nosotros no seamos quienes aparten al varón de los caminos de Dios. Cuando una mujer le dice a su esposo que no sirve como familia, como padre de familia, cuando nosotros nos burlamos, cuando nosotros hacemos todas estas acciones, estamos, amados hermanos, bajando su autoestima hasta el suelo. Porque yo leí, amados hermanos, en este tiempo, de verdad Dios me dio a estudiar todo esto, aunque no soy casada, me daba Dios que a los hombres son diferentes, totalmente diferentes a nosotros, pero las mujeres, amados hermanos, queremos que se hagan a nuestra manera, y dice Dios que ellos no van a hacerse a nuestra manera, ni nosotros a su manera de ellos. Tenemos que aprender a vivir con las diferencias, amando al esposo, al padre, al hermano, como Dios lo hizo. Y ayer, hermanos, lo confirmaba a Dios, que debemos exhortar animando, no criticando, no avergonzando y no forzando a las personas a que cambien. Y entonces, hermanos, vino esto a mi corazón. Satanás está destruyendo esta autoridad, y las mujeres estamos desafortunadamente y tristemente escuchando esa voz que no es de Dios. Así que, amadas hermanas, hoy Dios nos está diciendo: no provoques a vergüenza, no seas piedra de tropiezo. Y Dios
aún en su misericordia, amadas hermanitas, si nosotras lo hemos hecho, si nosotras se ha salido de nuestros labios alguna palabra que ha ofendido, que ha menospreciado, que ha hecho que el varón se sienta menospreciado, hoy Dios nos dice que corramos a Él. Aún Él es bueno y aún Él sabe que no hay ningún justo, que no hay nadie que haga lo bueno, solamente Dios. Él sabe que somos pecadores, Él sabe que cometemos errores, Él sabe que tenemos defectos, así como nosotros y como ellos. Y hoy nos dice Dios que corramos a Él, que le pidamos perdón, que nos muestre, amadas hermanas, cuáles son las acciones que nosotros hemos cometido que han provocado vergüenza, no solo al esposo, a los hijos, no solo al hermano, al padre de cada hogar, sino también alguna otra de las acciones que hoy escuchamos, otras de las causas que hoy escuchaste. Y Él dice que si tú te arrepientes, Él es fiel y justo para perdonarte. Hace unos días Él me daba este pasaje: yo te instruiré, yo te enseñaré el camino por el que debes andar. Pero dice en el siguiente versículo: no seas como el mulo que tiene que ser amarrado con el cabestro, sino que tenemos que obedecer, oír la corrección de Dios, estar dispuestos en nuestro corazón a caminar conforme a la voluntad del Padre. Hoy el enemigo quiere, amados hermanos, quitar la autoridad a los varones. No lo permitas. Cada vez que en tu corazón, en tus labios quiere salir una palabra que sabes que es de ofensa, una acción que sabes que es contraria a la palabra de Dios, corre a pedirle ayuda al Espíritu Santo. Él está ofreciendo vestiduras de justicia. Él nos dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 18: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En Apocalipsis 16:15 Él dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Corre a Jesucristo. Aún es tiempo. Guarda tus ropas, no dejes que se manchen, no dejes que se rompan, no dejes que se rasgues, no dejes que se ensucien, no dejes que el enemigo te desnude y vengas a vergüenza. Hoy Dios te dice que si te arrepientes de cualquier pecado, error, cualquiera de lo que hoy escuchaste, si sufriste violación, si sufriste una afrenta, si alguien te avergonzó, si sufriste alguna derrota, si sufriste alguna humillación pública, Él quiere que tú vengas a Él y le pidas perdón por los errores, pero también que perdones a todo aquel que te ha avergonzado. Los varones también tienen la responsabilidad delante de Dios de perdonar a la esposa, de perdonar a los hijos, de perdonar a todo aquel que le ha causado una vergüenza, porque también esa es una orden. Ayer Dios decía: yo os mando que améis, que se amé unos a otros. Y esa es una orden tanto para hombres como para mujeres. Y si tú estás viviendo alguna vergüenza por algún pecado pasado, por algo que cometiste, pero ya viniste a Jesucristo, también hay algo que tienes que entender. Satanás es el acusador. Él es el que está constantemente delante de Dios acusándote y diciéndote que eres pecadora, que no mereces a Dios, que no mereces el amor de Dios. Si tú ya te arrepentiste, si tú corriste a Jesucristo, cree también que tienes un abogado, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 10. También Dios quiere hoy que tú seas libre de la vergüenza y que seas libre de toda culpa. También hoy te dice Dios: levántate. Isaías capítulo 60 versículo 1. Porque todos nosotros, amados hermanos, somos pecadores. Aquellos que conocemos ya a Jesucristo,
Es cierto, somos pecadores, cada día cometemos errores, pero también tienes que guardar en tu corazón que somos justificados, que Cristo ya llevó cada pecado, cada error, y Él es quien perdona nuestras iniquidades. Él es el que siempre está delante del Padre intercediendo por nosotros, pero también tienes que ir a Él. Amén. Entonces hoy Dios te dice, no sientas vergüenza. Si Dios ya te perdonó, eres libre de toda vergüenza. Pero si aún no has venido a Jesucristo, si aún sigues cargando con tus pecados pasados, si aún sigues con ese sentimiento en tu corazón, hoy te invito a que vengas a Cristo. Tienes que venir a Él. Y a todas las mujeres, esta palabra no es para que ustedes se sientan tristes y ya se aparten, no, hermanas, sino para que nos esforcemos. No es fácil, es cierto, pero hoy Dios quiere que entiendas que no debes dejar que el enemigo te use para establecer un matriarcado en tu hogar. Hoy Dios quiere que tú entiendas que eres una parte fundamental en el hogar, que una mujer sabia es importante en un hogar. Ella es la que edifica una casa, y por eso Proverbios lo dice constantemente, porque Dios quiere que las mujeres seamos prudentes. Por eso lo decía la vez pasada, la prudencia es una virtud muy valiosa, amados hermanos, es muy valiosa delante de los ojos de Dios, y lo da a las mujeres porque precisamente somos nosotras las que más cometemos ese error. Y pues en el nombre de Jesús, amadas hermanitas, ánimo en el Señor, sigan buscando de Dios y vayan a Cristo. Pues espero con todo mi corazón que esa palabra hayas podido tomarla en tu vida, que la medites, amados hermanos. Tal vez no es mucho, pero es algo que puso Dios en mi corazón en estos días, y a mí me sorprendió demasiado cuán importante es esto, y no físicamente, espiritualmente. Hoy quiero que hoy tú lo guardes en tu corazón, que lo medites, que le preguntes al Padre, al Espíritu Santo, y Él te dé el entendimiento. Ahora has sido instruido bajo la poderosa palabra de Dios. Él te dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con la diestra de mi justicia. Has escuchado Derribando Fortalezas. Dios te bendiga.